Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 6 de febrero, en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a los santos Pablo, Miki y compañeros mártires. Y recordemos que en primer viernes de mes, la iglesia celebra y consagra este día al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Así es, San Pablo, Miki y compañeros mártires. El primero que llevó el anuncio de la fe cristiana a Japón fue San Francisco Javier, quien trabajó allí en el 1549 al 1551. En pocos años los cristianos eran unos 300,000. Humanamente hablando, es doble el secreto que hizo posible esta expansión: el respeto que los misioneros jesuitas tuvieron por los modos de vida y las creencias japonesas no directamente opuestas a la enseñanza cristiana, y el empeño de insertar elementos locales en la predicación y en la administración. Precisamente fue catequista jesuita un joven llamado Pablo Miki, nacido entre los años 1564 y 66, de una rica familia de Kioto, una de la civilización japonesa y capital del imperio, del 794 al 1868. La ordenación sacerdotal fue postergada sine die, porque la única diócesis de Fusai todavía no tenía obispo, ni podría recibirlo muy pronto. En efecto, en 1587 el emperador Toyotomi Hideyoshi, que se propuso la conquista de Corea, cambió su actitud benévola para con los cristianos y publicó un decreto de expulsión de los misioneros extranjeros. La orden se cumplió en parte. Algunos misioneros permanecieron en el país como incógnitos, y en 1593 algunos franciscanos españoles dirigidos por Pedro Bautista llegaron a Japón procedentes de Filipinas y fueron bien recibidos por Hideyoshi. Pero poco después vino la ruptura definitiva, incluso por motivos políticos, antiespañoles y antioccidentales. El 9 de diciembre fueron arrestados 6 franciscanos: Pedro Bautista, Martín de la Asunción, Francisco Blanco, Felipe Las Casas, Francisco de San Miguel y Gonzalo García. 3 jesuitas: Pablo Miki, Juan Xuan de Gotó y Santiago Quisay, y 15 laicos terciarios franciscanos, a los que se les añadieron después otros 2: Miguel Kosaki y su hijo Tomás, León Karasumo y Pablo Suzuki, que eran catequistas. Después de haberles cortado el lóbulo izquierdo, los 26 fueron llevados de Meako a Nagasaki para exponerlos a la burla de las muchedumbres, que más bien admiraron la heroica valentía que manifestaron, sobre todo en el momento de la muerte, cuando fueron crucificados en una colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597. Despertaron gran conmoción las palabras de perdón y de testimonio evangélico pronunciadas por Pablo Miki desde la cruz, y la serenidad y valentía que demostraron Luis Ibaraki, de 11 años, Antonio, de 13, y Tomás Kosaki, de 14, que murieron cantando el salmo Laudate Pueri Dominum. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Pablo, Miki y compañeros mártires. Y para hoy, viernes 6 de febrero, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo.
La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos con esta página del Evangelio, nos hace pensar en las características de cada personaje, empezando por San Juan el Bautista, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre santo, un hombre de Dios, que prefirió predicar el Evangelio con toda la verdad de su contenido que caer en las trampas del engaño y sobre todo en las trampas de lo que propone el pecado. De tal manera que puso en práctica su actitud profética, anunció el Evangelio y denunció lo que estaba mal, denunció las actitudes pecaminosas que tanto Herodes y su cuñada Herodías estaban realizando al vivir juntos, aunque esta última ya estaba casada con Filipo, hermano de Herodes. De tal manera pues que San Juan no pudo quedarse callado y denunció lo que estaba mal. Y así somos los cristianos, denunciamos lo adverso en el mundo, denunciamos el pecado, denunciamos aquello negativo, aunque esto traiga problemas, dificultades y persecuciones, como el ejemplo de el santo de hoy, San Pablo Miki, sufrió persecución y ser radical al Evangelio y a su fe le llevó al martirio, al igual que a sus compañeros. Muy importante también es el día de hoy saber que San Juan no se quedó callado delante de aquello que vio como injusticia y como pecado. Y muchas veces nosotros nos podríamos quedar callados en una sociedad tan permisiva. No sería lo correcto. También Herodías nos damos cuenta que es una mujer no solamente que lleva en su corazón obscuridad y maldad, sino es una persona que manipula con facilidad, manipula a su hija para que pida la cabeza de Juan, manipula a Herodes para que encierre al Bautista y para que le traiga su cabeza. ¿Cuánto podríamos nosotros manipular al prójimo? Y finalmente, y no tiene claro temor de Dios. Y finalmente Herodes, que se deja manipular, y aquí vemos en el texto el hambre y la sed del poder. Sí, muchas personas tienen esa sed de poder estar encima de los demás, poder de querer tener todo a su favor. El poder destruye. Y por eso aquella mujer era así. Y también Herodes que se deja manipular, Herodes que no tiene una decisión propia, Herodes que no busca el bien sino el mal que posiblemente no quiere. Le pedimos al Señor que nos ayude para que vivamos correctamente. Y hoy es un llamado también a la vida matrimonial. Hablábamos anoche con mi equipo de pastoral familiar de la parroquia, haciendo esta lección divina de hoy. Hablábamos de la importancia que tiene no dejarse arrastrar por el mal que puede llevar a una pareja y a un matrimonio al adulterio, a fijarse en otras cosas y, por supuesto, al pecado. Más bien resistámosle firmes en la fe al enemigo y pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos resucitar cada día y vencer la tentación. Que hoy también podamos alabar el nombre de Dios y ofrecer nuestro día, nuestros ayunos y sacrificios
nuestras ofrendas agradables al Sagrado Corazón de Jesús para que Él nos bendiga y guarde. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.